Muchas gracias, George. Buenas noches a todos. Bueno, el tema que tenemos es el problema de amplificación sísmica, que es algo que hemos visto que ha ido incrementándose frecuentemente con cada revisión de los códigos estructurales. Y lo que quisiéramos es mostrarles como un recorrido de cómo ha sido ese proceso y por qué es así. Unos cuantos slides iniciales. Pido disculpas a los que conocen bien este tema, pero quiero estar seguro que todos en realidad conozcan los términos que vamos a usar más adelante, así que voy a hacer un recorrido rápido de los mismos. Esta es una sección de la Tierra. Básicamente tiene el manto, que es 84% del volumen, el núcleo, que es 15%, y la corteza, que es menos de 1%. Es como la piel del planeta. La corteza es muy importante porque ahí es donde se originan los sismos, básicamente. Si vemos, el manto es una cuestión compleja que en realidad yo diría que está todavía conociéndose. Es principalmente sólido, sin embargo hay partes líquidas y tienen unas corrientes de convección que causan movimiento, y eso es lo que causa que la corteza empiece a moverse. Esta es una vista expandida de la corteza que muestran las placas tectónicas como se han identificado y mapeado en todo el planeta. Y un consultor de la ACP recientemente nos comentó que aproximadamente 2/3 partes de los sismos ocurren en esos contactos entre placas. 1/3 parte ocurre dentro de las placas, y estos son normalmente menores, pero mucho más difíciles de identificar o de predecir. Los movimientos entre placas o adentro de la placa básicamente tienen 3 configuraciones. Uno es la falla de rumbo, lo que en inglés se llama strike slip. El otro es la falla normal o de gravedad. En cada caso, cuando ocurre esa ruptura de la roca, se libera una gran cantidad de energía, que es la que causa los daños. Y la tercera es la falla inversa o la falla de compresión. Cualquiera de las 3 ocasiona un sismo, y los geólogos en gran medida han podido identificar cómo es el movimiento en muchas fallas importantes. Esto solo para tener una idea de las magnitudes involucradas. Esta es una escala que muestra una serie de diferentes tipos de eventos. Aquí y acá son sismos importantes históricos. Y aquí, por ejemplo, está el sismo de Loma Prieta, al cual me voy a referir próximamente, y pueden ver que la energía liberada durante ese sismo fue un poquito mayor que la bomba nuclear de Hiroshima. El proceso de aprendizaje de los sismos, un recorrido también rápido sobre cómo medir los sismos. Bueno, está el sacerdote Giuseppe Mercalli, que fue el primero que identificó una manera de medirlos, y él propuso la escala que ahora se conoce como Mercalli, sacerdote italiano del siglo XIX. Su escala salió a principios del siglo XX, quizás, o quizás un poquito antes. Y luego viene a mitad del siglo XX Charles Richter y su profesor Benno Gutenberg fueron los que propusieron la escala para medir magnitud. La intensidad es una medida de los daños, así que un mismo sismo tiene una gran variedad de intensidades en diferentes lugares. Normalmente se va reduciendo a medida que uno se aleja de la fuente, mientras que la magnitud teóricamente es única, es una medida de la energía liberada en el foco del sismo. Estos son personajes quizás menos conocidos y son los que básicamente han identificado la estructura de las placas tectónicas. El primero en identificar el mecanismo fue este señor, un alemán, Alfred Wegener. Sin embargo, él no tenía los recursos ni los medios para poder realmente identificarlo. Así que a mediados del siglo XX, todas estas personas, europeos y norteamericanos, fueron los que pudieron hacer las mediciones
y caracterizaron las fallas. Este es un ejemplo de un mapa que muestra los contactos tectónicos. Estas son cosas ya medidas, no son hipótesis, y se tiene en bastante detalle las características de estos contactos en todo el planeta. La tercera gráfica tiene que ver con el desarrollo de la paleosismología. Esto es algo menos conocido, es un área muy especializada de la geología cuaternaria, y nuevamente comienza con alguien que lo ideó conceptualmente a principios del siglo, pero este señor Richard Wallace es el que se reconoce como el padre de la ciencia, que es algo que en realidad ha empezado a activarse en los últimos 20, 30 años. Aquí les muestro el grupo de paleosismólogos que trabajaron con nosotros en el canal, y el trabajo de ellos ayudó a cuantificar mucho de lo que van a ver ahora más adelante. Los parámetros relevantes en un sismo. Bueno, esta es una sección transversal, aquí vemos una estructura, esta es una falla geológica donde se origina el sismo. El punto donde se origina se llama el foco o el hipocentro, y la magnitud se mide en la energía liberada en esa área. Parámetro de mucho interés es la profundidad y la distancia. La proyección del foco sobre la superficie de la Tierra es lo que se llama el epicentro, y eso es lo que realmente se describe en los medios, y la distancia del epicentro a la estructura de interés es pues un factor de gran interés. El otro factor son las propiedades de atenuación de las rocas, porque mucha de la energía liberada se atenúa, ojalá mucha más se atenuara, pero y esto varía en diferentes partes de la Tierra. Y el último factor importante es la amplificación. Cuando esa onda llega a los suelos, empieza a amplificarse, y ahora les voy a mostrar por qué. Parámetros perjudiciales, la magnitud y la amplificación. Parámetros beneficiosos o favorables son la distancia y la atenuación. Sismicidad histórica en Panamá, recuento súper breve. Este fue un sismo que ocurrió el 7 de septiembre de 1882, con epicentro en el Caribe. Está muy bien documentado, estudiado por el US Geological Survey y por el Instituto de Geociencia. Fue estimado magnitud 7.9 en la escala Richter, y el hecho de que tengamos las estructuras sismogénicas que ocasionaron un sismo así es lo que ha guiado a preparar los mapas actuales de riesgo sísmico, que contemplan que pudiera recurrir algo como esto que ya ocurrió. El otro sismo de gran importancia es el que ocurrió en 1621. La magnitud es menos clara, lo estiman entre 5.6 y 7 en la escala Richter, y el epicentro fue al lado del canal, en el lado oeste, en la llamada falla de Pedro Miguel, que es una falla cortical. Aquí hay una reproducción de cómo se veía la ciudad de Panamá la Vieja en 1670, y muestra que la falla de Pedro Miguel está aproximadamente a 12 kilómetros de la ciudad, y eso explica bastante daño que ocurrió durante ese evento. Hay un escrito por un señor llamado Requejo Salcedo, un escrito de 1640, donde describen en gran detalle los daños, y aquí no se ve muy claro, pero los lugares marcados con un triángulo azul son las estructuras que describen que sufrieron daños durante este sismo. Hago notar que la catedral que actualmente existe no se había construido en el año 1621, se construyó varios años después. Esta es la microplaca de Panamá, la placa tectónica que se ha identificado donde está nuestro país, y aquí están las relaciones de movimiento con las placas circundantes, que son la del Caribe, la de Cocos, la de Nazca, y aquí no sale, pero la de Sudamérica de este lado. Los vectores anuales medidos con un sistema de GPS de alta precisión son movimientos relativamente importantes. Así que es un área que está en movimiento, ¿no? Aquí en el centro
bueno, quizás la escala no es muy apropiada aquí, pero hay varias fallas corticales que son de gran importancia para nuestra seguridad, digamos. También es interesante ver que por primera vez en los últimos par de años se ha medido que la microplaca Panamá en sí está moviéndose aproximadamente a 25 milímetros por año hacia el este. Esto es una imagen del laboratorio sísmico de la ACP que muestra los epicentros de los sismos registrados entre el año 2000 y 2012. Como ven, hay áreas, estructuras geológicas activas, pero es muy poco en realidad lo que se puede hacer en términos de predicción todavía. Es interesante esta cantidad de eventos en el área central de la República. Hablando con el ingeniero Ábrego, me indica que él ya filtró lo que podría ser voladuras. Así que todo lo que vemos aquí en efecto son sismos. La gran mayoría de estos sismos están asociados con el cinturón deformado del norte. Sin embargo, hay algunos relacionados con algunas de las fallas corticales. Ahora vamos a entrar con esta introducción pues en el tema en sí de lo que es amplificación. Aquí hay una sección transversal, un perfil que muestra un estrato de roca y un sismo propagando su energía a través de la roca, y cuando llega al suelo esa señal se amplifica. Y eso sencillamente es el principio de conservación de energía. O sea, la energía es función de la rigidez del material y de la deformación, la magnitud de las deformaciones. Así que lo que vemos es que la roca tiene una rigidez alta, deformaciones bajas, pero cuando esa misma energía llega al estrato de suelo, la rigidez es baja, así que las deformaciones aumentan. Y eso es en sí el problema grande que produce la amplificación de los suelos. Aquí hay una descripción de un pequeño modelo mecánico que hemos preparado, que se lo vamos a mostrar. ¿Tú irías a mostrarlo de una vez? Sí. Para que vean físicamente lo que estamos describiendo, ¿no? La varilla verde representa, digamos, un estrato de suelo residual firme. La varilla naranja representa un estrato de sedimento marino suave. La relación de rigideces es aproximadamente 15:1, que es más o menos lo que tienen los módulos de estos materiales. Y cuando se somete a vibración, ven que la amplificación en la naranja arriba es superior, y cuando dejo de activar el motor van a ver que sigue moviéndose un poco, que es exactamente lo que se muestra en un sismo, por ejemplo, como el que ocurrió en la Ciudad de México, que ahora les voy a describir. Así que ahí ya vieron la simulación, así que esto vamos rápido. Ahora vamos a ver cómo los códigos estructurales, sí, gracias, han considerado la amplificación y cómo esto ha ido variando a través del tiempo. Quiero comenzar con esta charla que dio el profesor Sid de la Universidad de California en Berkeley en el año 86. Es la octava conferencia Nabor Carrillo. Profesor, no sé si usted conoció a Nabor Carrillo. Sí. Él llegó a ser rector de la UNAM, entiendo. Sí. Pero bueno, el profesor Siri escribió esta charla que se llama La influencia de las condiciones locales en los movimientos del terreno y en daños a edificios durante sismos. Es un resumen increíblemente detallado de toda la historia, de cómo esto se empezó a entender. Él la presentó en México el 22 de noviembre de 1986. En resumen, hay evidencias históricas que la gente reconoció la amplificación desde el siglo XVII. Hay sismos donde se dieron cuenta que las estructuras, por ejemplo, sobre rocas sufrían menos que las estructuras en estratos de suelo más blando. Hay decenas de casos de los siglos XVIII, XIX y la primera mitad del siglo XX. En realidad, en todos estos casos, a pesar de que se reconoció el problema, nunca se generaron normas de construcción para contrarrestarlo.
Un parámetro de suma importancia para este tema es la velocidad de transmisión de ondas cortantes, que aquí se muestra gráficamente. Es una onda que se propaga en esta dirección, pero la perturbación es perpendicular a la misma. Y la importancia de este parámetro es, uno, que es fácil de medir. El ingeniero Berman le va a dar en gran detalle cómo se hace eso hoy en día. Y lo otro es que se correlaciona directamente con los módulos de rigidez de los materiales. Así que es la manera más apropiada y la manera más directa de caracterizar los materiales en un perfil geológico. Aquí lastimosamente no sale la parte de arriba, pero esta es quizás la primera manifestación de amplificación en un código estructural, y es el VC de 1976. Fue el año que yo me gradué de ingeniero. Así que esta es una ciencia relativamente nueva, ¿no? El término o el efecto de la amplificación se consideraba mediante este término, que es la relación del periodo de la estructura al periodo del sitio. Y como muestra esta gráfica, después de resolver estas ecuaciones, el factor máximo de amplificación era 1.5, para el caso donde había casi resonancia, que obviamente no ocurre realmente como la teórica, porque existe el amortiguamiento en los materiales, ¿no? En 1977, otro hito importante, se crea el NERP, que es un programa en Estados Unidos, que es el Programa Nacional para la Reducción de Amenazas Sísmicas. Y lo componen 4 agencias federales: el US Geological Survey, el National Science Foundation, el National Institute for Standards and Technology y el FEMA, que es el Emergency Management. Así que estas 4 organizaciones se juntaron para crear este programa, que tenía como previsto salvar vidas humanas y ahorrar gastos materiales durante eventos sísmicos. En 1978 salió el código de la ATC3. En esta gráfica estoy señalando lo que creo que es el primer código que propone estas normas. Sin embargo, se puede observar que la mayoría de los otros códigos lo siguen rápidamente. El ATC3 en vez de usar las fórmulas que estaban en el 76, define 3 perfiles. Uno que es roca, otro roca y suelos firmes, y el otro un perfil que tiene algo de suelos suaves, y el factor de amplificación va de 1 a 1.5 también. El siguiente hito es el sismo de México de 1985. Este fue un sismo, la magnitud como 8, la duración fue como 3 minutos, que es una cosa enorme. Ocurrió a 350 kilómetros de la Ciudad de México, pero hubo una gran amplificación por los sedimentos del Valle de México. Hubo más de 5.000 muertes, colapso de más de 400 edificios y de 3 a 4 billones de dólares americanos en pérdidas, es lo que se estimaba en ese tiempo. Lo bueno que tuvo este sismo es que había abundante instrumentación en las estructuras y se aprendió una gran cantidad de información valiosa que fue incorporada en códigos subsiguientes. En 1988 ya sale de parte del USGS y la Sociedad de Ingenieros Estructurales de California el primer código que propone incluir el perfil S4, considerando pues lo que sucedió en México, y ya aumenta el factor de amplificación a 2 para perfiles que tienen más de 12 metros de arcillas o limos suaves, como lo describen. En 1989 ocurrió otro sismo importante en California, el de Loma Prieta, que les mencioné al inicio. Este es un sismo no tan grande, 6.9 la magnitud, duración estimada 15 segundos, 63 muertes, más de 3.000 heridos. Hubo bastantes fallas de puentes, especialmente los viaductos se veían en televisión colapsados.
Sin embargo, también es un sismo que tenía mucha instrumentación y aportó más información para conocer mejor el tema. A raíz de ese sismo, el USCS y la Sociedad de Ingenieros Estructurales de California organizó un taller que en realidad es el fundamento del conocimiento moderno sobre este tema. De este taller salió la idea de la clasificación que ahora presentan los códigos del NERP y todos los demás que están asociados, que tienen los perfiles de A hasta F. A y B son rocas. Las rocas que tenemos en Panamá son principalmente las que se pueden clasificar como B. Las rocas que salen en el perfil A son otro tipo de materiales mucho más resistentes que lo que tenemos aquí. El perfil tipo C es uno de roca meteorizada, suelo muy firme. El perfil D es suelos firmes, el perfil E es suelos blandos y el perfil F son suelos que tienen algún problema especial, por ejemplo licuación, y ya el problema no es de licuación, no es de amplificación, sino que es otra cosa que hay que atender por otro lado, ¿no? Además, en este taller se definen los coeficientes de sitio nuevos, el FA, que es el coeficiente de sitio para estructuras de periodo corto, y el FB, que es el coeficiente de sitio para estructuras de periodo largo, y el FB reemplaza el antiguo S, que les mostré, el S1, S2, S3, S4. Aquí hay algunos valores que pueden ver cómo estos perfiles, por ejemplo el perfil E, llega hasta un valor de 2.5 para las estructuras de periodo corto y 3.5 para las estructuras de periodo largo. Este es el que se compara con el 1.5 que tenía el Uniform Building Code en la primera versión del código VC en el 76. Y como ven, ha habido un gran aumento en este parámetro. Lo otro que se puede apreciar es que la aceleración es más baja, la amplificación es peor. Si vamos a los valores más altos, la amplificación se reduce significativamente, excepto en el perfil E, para las estructuras de periodo largo. Aclaro que todos estos valores vienen de mediciones empíricas. Aquí no hay ningún cálculo en realidad que resultara en esto, sino que de las estructuras instrumentadas, dependiendo de los patrones de daño y las condiciones de los perfiles en los sitios, es que se identificaron estos factores. Aquí, nuevamente no sale el título, pero esta es la definición del parámetro velocidad de onda cortante 30, que es el valor ponderado para los 30 metros superiores del terreno. Esta es la ecuación, es la sumatoria de los espesores de los estratos dividido entre la sumatoria de esta razón, que es el espesor del estrato entre la velocidad de onda cortante en el estrato. Este cálculo le da mucho peso a los materiales blandos comparado a un promedio aritmético, pero encontraron que esto tiene muy buena correlación con los daños. Entonces, usando ese parámetro, se puede categorizar los diferentes tipos de perfil según el rango de velocidades de onda cortante ponderado que presenta el sitio. El fundamento de utilizar el BS30 es puramente empírico. O sea, es un parámetro que se observó, lo había propuesto un geólogo Borcher, creo, y se observó que tenía muy buena correlación con los datos observados. Así que los códigos lo adoptaron y hasta el día de hoy lo mantienen. Ahora le quiero mostrar algunos ejemplos locales y cómo sería el factor de amplificación a través de todos los códigos que hemos visto. El primer sitio es un sitio en Coco del Mar, donde hay un pequeño relleno, un pequeño estrato de roca meteorizada y suelo residual, y luego la roca sana de la formación Panamá. Estos son los valores de velocidad de onda cortante. El segundo sitio es en Punta Pacífica, que tiene un relleno grande,
un estrato de sedimento marino relativamente pequeño y luego el perfil residual típico hasta llegar a la roca sana también de la formación Panamá, y estas son las velocidades asociadas. El tercer sitio es en Costa del Este, que muestra el estrato de Lama, el relleno que se construyó en los años 1990-2000, creo, y el perfil residual que está debajo. Generalmente en Costa del Este se encuentra la formación Panamá facies marina, que es bastante más débil que la Panamá regular, aunque hay algunos sitios que sí manifiestan la formación Panamá. Estas son las velocidades asociadas. Y por último les muestro un sitio en Gatún, el lado Atlántico, donde tenemos un pequeño relleno, un estrato bien grueso de lama del Atlántico y el perfil residual hasta llegar a la roca sana de la formación Gatún. Ahora vamos a ver cómo estos tres sitios se comparan a través de los diferentes códigos entre 1978, o bueno, 76 se puede decir también, hasta el 94 y al presente, porque esto en realidad no ha cambiado después del 94 significativamente. Hay una versión de las recomendaciones NERP que está programada para salir en el año 2015, pero todavía no está disponible. El sitio de Coco del Mar que les mostré, el primero que les mostré, muestra un factor de 1, no hay amplificación en ninguno de los códigos. El sitio de Punta Pacífica muestra el 1.5 en los primeros códigos y ya llega casi a 1.8 en el código NERP con la clasificación actual. El sitio de Costa del Este mantiene el 1.5 en estos dos códigos y en el código actual aumenta a casi 2.3. Y el sitio de Gatún aumenta significativamente, pues, hasta un valor de 3.2 aproximadamente. Así que vemos que en realidad el sitio no ha cambiado en ninguno de estos ejemplos. Lo que ha cambiado es nuestro entendimiento del problema y cómo los diferentes códigos lo incorporan y cómo salen las recomendaciones de diseño actuales para garantizar la seguridad del público y pues en las estructuras. Conclusiones: el fenómeno de amplificación es muy real y es significativo. Históricamente se ha subestimado y hemos ido aprendiendo. Su entendimiento progresivo, que es netamente empírico, ha mejorado la seguridad de las construcciones. Y el ciclo es así, ¿no? Hay observaciones, hay una interpretación, se formula hipótesis, se dicta cómo usarlo en la práctica, hasta que viene un sismo más grande y se regresa. Y este ciclo se dio 3 o 4 veces hasta que llegáramos a la condición presente. El problema de amplificación aumenta en suelos de baja rigidez, como ya les he dicho. Como también mencioné, durante eventos que tienen aceleraciones bajas a moderadas y en los eventos de larga duración. Esos son los 3 factores que hacen más grave y los 3 estuvieron presentes en México en 1985. Las opciones realistas disponibles al diseñador: bueno, diseñar con la condición natural del sitio y usar lo que los códigos vigentes recomiendan, mejorar las propiedades de los suelos en sitio. Si uno lograra estabilizar los materiales de alguna forma mecánica o química, eso podría ayudar, aunque esto es algo relativamente costoso y en realidad habría que verificar cuál es el impacto que tienen las medidas de mitigación, lo cual no es tan fácil, pero no es imposible. Y lo tercero es mitigar la amplificación con rigidez estructural. Esto incluso el comentario del NERP lo menciona, y ellos indican que en caso de edificios que tienen sótanos fundados sobre material firme, se podría hacer la clasificación del sitio del nivel del sótano hacia abajo, siempre y cuando se confirme que
la respuesta de la estructura no se ve afectada por el sismo. Así que esto es algo que, si bien es factible, no es muy fácil. Hemos hecho los ejercicios, hemos visto que los pilotes no tienen ningún efecto en la amplificación. Uno hace un modelo de un sitio de estos de perfiles D o E y le pone los pilotes y no cambia. Si uno pone un muro cortante de gran dimensión, entonces sí. Algo que simule más o menos una estructura de sótano, que es lo que el NERP menciona. Así que, si bien esto es factible, no es muy fácil de acomodarlo. Y una posible alternativa para terminar es modelar, con el avance que han tenido los sistemas de cómputo, tanto hardware como software, se puede tratar de modelar una estructura y el sitio de forma realista, aplicar varios registros de sismo ajustados a las normas locales vigentes y ver cuál es el desempeño de la estructura, comprobar si es satisfactorio o no. Esto es básicamente un diseño por desempeño. Así que si uno tuviera las herramientas para poder hacer este procedimiento, en realidad el factor de amplificación del sitio no es muy relevante porque ya está incorporado en este proceso. Así que con eso termino. Muchas gracias. ¿Tiene alguna pregunta? Max. Sí, el comentario es que para que lo que uno construya, cualquier tipo de construcción, como pilotes o cualquier otro, o un stone column o lo que sea, para que realmente se afecte, tienes que afectar la rigidez del suelo. Para afectar la rigidez del suelo, tú tienes que reemplazar el suelo un 20-30%. Sí. Eso es lo que es. Pero cuando ustedes colocan los edificios hoy día que colocan pilotes, eso no representa ni el 1% de reemplazo de suelo. Porque al final el efecto es casi nulo. Tiene que ser como 20% de reemplazo de suelo. De los pilotes o de la columna de grava o mezcla de suelo-cemento. Hay quienes han propuesto eso con los geopiers, pero correcto, requiere una cantidad enorme de cambio. Bueno, si hay un porcentaje de reemplazo del suelo de abajo de todo el edificio, del área de la huella del edificio y más afuera de la huella del edificio, entonces sí es posible. Sí. Pero eso es... Sí, se ha hecho. Sí. Hay casos históricos y uno puede buscar literatura técnica sobre eso, pero la cantidad de columnas de grava o de reemplazo de suelo tiene que estar como en 20-25%. Es posible, hay que ver que eso no cueste más que lo que cuesta el diferencial de diseñar la estructura para un perfil más correcto. severo.